Fiscal en Serio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la subcontratación, pero ya de una manera un poco más aterrizada, ya después de tantas cuestiones que se han presentado en torno a este tema. Y bueno, yo soy la licenciada Mariana Silva y está con nosotros también el licenciado Orlando Corona. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana, muchas gracias por la invitación. En unos momentos más se va a incorporar con nosotros también el contador Rolando Silva y vamos a tener aquí una plática muy interesante sobre muchos de los puntos que hoy surgen como la parte más importante y medular de todo este tema de la reforma de subcontratación. Y bueno, como ya la mayoría sabemos, en abril, el 23 de abril pasado se publicó el decreto que reformó diversas disposiciones legales en materia de subcontratación. Y eso, bueno, pues cambió bastantes cosas en la manera de relacionarse de las empresas en nuestro país, pero bueno, pues no fue solamente eso, sino que después del decreto pues se publicaron disposiciones, algunos criterios, una guía por parte también ahí de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la autoridad competente. Y, en fin, cambiaron muchísimas cosas. Orlando, ¿tú qué es lo que ves? ¿Cuál es la parte que te parece que tuvo más repercusión en la forma de manejarse de las empresas en nuestro país? Bueno, fíjate que en esta introducción, lo cual agradezco mucho, Mariana, tocas dos aspectos muy importantes, ¿no? Primero, que es una reforma de gran trascendencia que modifica de manera importante las relaciones corporativas y comerciales, eso sin duda, sí, porque finalmente, ¿a quién afecta esta reforma? Pues a todas las empresas que pudieran contratar servicios especializados. ¿Qué empresa en México no contrata servicios? Pues la verdad es que son muy pocas las que no lo hacen. Partiendo del hecho de que las empresas no son autosuficientes, esa es la realidad, siempre requieren contratar servicios. Entonces, la que menos tuvo actividad en este proceso de reformas implicó al menos llevar a cabo una revisión de sus objetos sociales y llevar a cabo la revisión de los servicios especializados que contrata. Al menos, ¿no? Digamos que ese es lo mínimo que una empresa debió haber realizado en todo este proceso. Entonces, una reforma muy trascendente. Podríamos ir como segundo punto ahora importante, que modifica las estructuras corporativas, es una realidad. O sea, todo lo que las empresas han construido por años, 30, 40, 50 años, han construido estructuras corporativas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en cada momento. Y esta reforma está modificando esas estructuras, o sea, así de drástico. Lo que las empresas les han llevado 30 años, 40 años en acomodar su estructura, hoy lo tuvieron que acomodar en 90 días en una primera instancia y otros 30, 40 días adicionales en un segundo periodo. Finalmente, como sea, es un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Yo digo que esta reforma que no hay que subestimarla, esa es la realidad. Es muy similar, a mí me ha parecido, a ver si coincidimos, pero a mí me ha parecido como un proceso de fusiones y adquisiciones empresariales. Es muy similar, la compra de una empresa. Cuando vas a fusionar o vas a hacer una compra, ¿qué etapas llevas a cabo? Primero, una de estudio, de análisis, de conocimiento para ver si te conviene o no llevar a cabo la compra de una empresa. Segundo, vas a revisar contingencias, áreas de oportunidad para determinar un precio. Después viene ya el ponerse de acuerdo. Toda esa parte es muy similar a lo que hicimos, o sea, porque cuando empezó la reforma tuvimos que analizar cómo está nuestro modelo de negocios, cómo está nuestra estructura, qué áreas de valor tenemos y que hay que proteger, qué riesgos tenemos que hay que evitar, ¿sí? Cómo evaluamos ciertos riesgos, ciertas contingencias. Eso nos llevó un tiempo. La otra parte, ahora sí, cómo lo vamos a hacer para llevar a cabo esos procesos de acomodo. Sí, vamos a hacer fusiones, escisiones, en muchos casos no hubo tiempo para hacer eso, es la realidad, aunque fuera lo idóneo. Sí, vamos a hacer sustitución patronal, si vamos a simplemente transferir personal con altas y bajas ante el Seguro Social, ¿qué proceso vamos a llevar a cabo? Si las empresas que se quedan con pasivos laborales, con planes de previsión o planes de pensiones, o sea, la realidad es que es muy similar a un proceso que vimos de fusión y de fusiones y adquisiciones, es muy similar el proceso. Sí. Después de esa etapa, ya viene la implementación. Digamos que hasta esta parte de implementación es lo que estamos viviendo hasta el 31 de agosto o 1 de septiembre, la implementación. Pero en un proceso de adquisiciones después viene ya lo que es la adaptación, ¿no? La adecuación, la integración de una nueva estructura, de un grupo corporativo. Normalmente te lleva 2 años, esa es la realidad, ¿no? En un sistema de adquisiciones. Y después ya viene la etapa de desarrollo pleno, hasta el 3er año, ¿no?
O sea, eso es algo muy similar a lo que estamos viviendo. Y lo menciono nada más para que tengamos una dimensión de lo importante y trascendente que es esa reforma y el tiempo tan reducido que tuvimos para llevar a cabo ese proceso. Si para un grupo empresarial es complicado llevar a cabo un proceso de adquisición como lo señalamos, ahora imaginémonos a todas las empresas haciendo lo mismo. Sí, Obviamente se saturan los notarios, se saturan los abogados jurídicos, los laborales, los fiscalistas, todos. Esta reforma en algunos sentidos nos rebasó a todos los especialistas, ¿no? Así es. No solo a las autoridades, o sea, la verdad es que es una transformación transformación muy absoluta. Totalmente. ¿Y qué me dices de los proveedores? Porque también tuvimos que voltear a verlos a ellos, ¿no? Sí. Porque de repente ya se desbarrancaban en lo que está prohibido en la ley y los teníamos nosotros pues como parte, ¿no? De lo que dices, ¿no? Para cubrir los requerimientos que todas las empresas tienen, pues evidentemente se tienen que contratar otros servicios. Entonces, pues analizar proveedor por proveedor, en su caso, pues exigirle el REPSE, ¿no? Que en muchas ocasiones pues está fuera del alcance de muchas pequeñas empresas que pues apenas tienen unos cuantos empleados y que tienen que hacer ahí también muchos esfuerzos para poder entrar en cumplimiento y no perder a sus clientes, ¿no? Sí. Incluso proveedores más grandes, o sea, tú como proveedor estás sufriendo, pero volteas y también fiscalizas a tus propios proveedores y así se volvió una cadena de exigencias y de paranoia, ¿no? De muchísimas empresas que llegaron incluso a solicitarle REPSE a todos sus proveedores, ¿no? Sin importar si caían ahí en temas de responsabilidad solidaria con una cantidad innumerable de trabajadores, ¿no? Sí, ese es un gran problema que ahorita tenemos oportunidad de platicar seguramente todos esos detalles. Pero el tema, por ejemplo, de la revisión de los proveedores, de los externos, es un tema fundamental. Decíamos que es lo mínimo que una empresa tiene que hacer, o sea, revisar a tus proveedores, revisar tu objeto social, adecuar tu objeto social para que no tengas ese impedimento de contratar servicios especializados, revisar quién de tus servicios son especializados, a quiénes requieres REPSE. Y el proceso que llevar a cabo todavía no concluye. La realidad es que muchas empresas están en eso. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el tiempo no alcanzó para esto. Y aquí es donde me gustaría ir puntualizando algunos aspectos que me parece es importante compartir algunas experiencias que hemos vivido juntos, incluso en algún proceso, ¿no? Porque creo que algo padrísimo de esta reforma es que los colegas, pues teníamos la confianza como para, ya olvidamos de que éramos competencia, en realidad somos colegas, ¿no? Así es. Y hablábamos con algún colega, oye, ¿cómo ves este criterio? ¿Qué opinas de esto? E íbamos sobre la marcha, pues estableciendo algunas decisiones importantes, creo que fue una característica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más recomendable para las empresas? Mira, hay dos formas. Algunas empresas están optando por hacer ellos solos su análisis de sus proveedores, solititos, ¿no? Empiezas a hacer tu lista. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida debe ser cualquier persona física que esté en tus instalaciones de tu empresa y no es trabajador tuyo, ahí hay que empezar el análisis, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Tengo un contrato, en fin, ese es un tema. La otra parte es, ya que los tienes identificados, ahora sí, analizarlos. Hay empresas que se dieron a la tarea ellos mismos de hacer un análisis, proveedor por proveedor, y notificarle cuándo requerías REPSE, cuándo no, ¿verdad? Y ese es un gran problema. Otra alternativa que parece que fue la más adecuada en función a la practicidad de estos tiempos fue, tú pídele a todos tus proveedores. Sí, entonces fue la realidad, ¿no? Sí. Cuando lo veíamos desde el lado de la empresa que le pedían REPSE, decían, no, pues ¿cómo te están pidiendo? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No saben aquellos, no saben qué están pidiendo. Pero ya cuando viste la realidad, es que fue una decisión muy oportuna, muy adecuada, decir, pídeles a todos. Por dos cuestiones, ¿no? Primero, porque involucras a tu prestador de servicios. Para que ellos también analicen, evalúen y te digan, oye, sí, tengo mi REPSE, ahí está. Y se autoevalúan, exacto, ¿no? Otro decía, oye, pues estoy en trámite, aguántame tantito, ahí va. Otro decía, oye, yo no tengo obligación porque no soy servicio especializado, ¿verdad? Sí, hay una cuestión ahí que va surgiendo en el sentido de que tengo la necesidad de llevar a cabo un proceso, ¿verdad?, de evaluación, y lo mejor es involucrar a mi proveedor, claro, a mi prestador de servicios. Entonces, decíamos, por dos cuestiones. Primero, porque ya lo haces responsable también a él, ya te comparte su estudio. Entonces, ya nada más te vuelves a revisar, pues ahora sí que a los que nos dijeron, oye, yo no tengo obligación y por lo tanto no tengo el registro. Ya descartas a muchos que te dijeron, sí tengo obligación, ahí te va mi registro, ya, punto.
y te enfocas a esos, ¿no? Entonces, por una cuestión de economía también fue muy importante esa decisión. Sí, las empresas que tienen cientos de proveedores no tenían muchas opciones. Sí, no. Y de esa forma, te digo, en la segunda parte es que los involucras, los responsabilizas. Porque después cuando llegue una inspección o te digan, oye, esta persona requerías registro, y no se lo pediste al proveedor, el proveedor te va a decir, oye, pues tú nunca me lo pediste, ¿no? Nunca me preguntaste, ¿no? Pero así ya hay un acuerdo previo entre ambos, en donde te lo estoy pidiendo, y tú dices que no, por ejemplo, que no te aplica, bueno, pues entonces ya llevamos ahí un acuerdo ahí para solucionar el tema, ¿no? Pero ya haces partícipe a tu propio proveedor. Desde luego, muchas empresas están padeciendo porque su proveedor no tiene la estructura para cumplir con todo esto, muchos. Y lo que están haciendo algunos es ayudarles a tu proveedor a que tengas tu registro. Sí. Pero ¿sabes qué también ha pasado? Que ha servido de mucho porque muchos proveedores que la verdad es que se manejaban de manera irregular, que no tenían a sus trabajadores en el seguro social, que no cumplían con sus obligaciones, había muchas cosas que no sucedían en muchos de los proveedores que teníamos y que probablemente ni siquiera nos enterábamos nosotros como clientes, ¿no? Sí. Y entonces ahí, digo, eso fue una ventaja finalmente para los trabajadores, que eso en lo personal me da gusto, porque de cierta forma pues los incorporaron al seguro social o se llegaron a ser absorbidos por la empresa que realmente era su patrón. O sea, hubo cosas positivas, ¿no? Sí, yo creo que con eso está cumpliendo ahí un objetivo de la reforma, porque hay varios objetivos, pero uno de los objetivos era precisamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho en cuenta. Hoy por hoy hay empresas que le están pidiendo a su proveedor, dame tu registro, y le dicen, oye, pues los tengo pendiente, ¿no? Sí. Estoy en trámite. Y hay quienes han dicho, oye, sí, pero es que tengo unos adeudos al Seguro Social y no lo puedo obtener, ¿no? Entonces ahí están surgiendo los temas en donde tienes adeudos, pues corrígete, regulariza o no, y ya, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que habrá seguramente algunos prestadores de servicios que no puedan cumplir, porque las deudas que tienen son bastantes, ¿no? Y a lo mejor algunos no tenían siquiera afiliados a sus trabajadores. Sí, entonces, ese tema es lo que ya va a tener como consecuencia, o incorporas en tu nómina de esos trabajadores o cambias de proveedor. Lamentablemente es lo que va a ocurrir. Yo aquí lo que le recomendaría a la audiencia es, bueno, estar en este caso, pues no le den mucho tiempo también a sus proveedores, lamentablemente, ¿no? Pues o sea, porque la responsabilidad solidaria ahí está, ¿no? Sí, finalmente entonces, nosotros también entraríamos ahí en un tema problemático, porque pues ahí se viene también la parte fiscal, ¿no? Sí. O sea, las facturas y los efectos fiscales, el condicionamiento, incluso hasta temas ahí de cuestiones delictivas, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí es mucho lo que se está arriesgando. Y la reestructura de la que hablabas, que se hace en grandes dimensiones para precisamente poder estar en cumplimiento con la ley, se puede ir abajo por un proveedor que no tiene el REPSI que lo requiere, o que no tiene su contrato, o que no cumple con sus obligaciones. Y pues cualquier esfuerzo que hayas hecho en ese sentido, pues no sirvió de nada, porque la multa pues ahí va a estar, ¿no? Sí, claro. Sí, fíjate que a diferencia de años anteriores o de reformas anteriores, porque siempre ha habido, bueno, a partir del 2009 no ha habido reformas sobre subcontratación, se ha regulado, pero la ley de trabajo desde antes tenía ya la regulación de prestaciones de servicios, ¿no? Que existía como responsabilidad solidaria el hecho de que tu prestador de servicios, si no tiene los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones, pues no es patrón, es intermediario, y la responsabilidad solidaria es de ambos. O sea, la ley de trabajo siempre había regulado de cierta forma los servicios. La gran diferencia ahora es que ahora las consecuencias son fatales, ¿no? Multas que pueden ser hasta de 4.5 millones de pesos son altísimas. Y las consecuencias fiscales, pues, qué decirlo, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia de estos temas, ¿no? Sí. Bueno, y lo fundamental de la reforma, se prohíbe la subcontratación de personal. Entonces, eso también marca una diferencia, porque muchas empresas se dedicaban al 100% a suministrar personal, ¿no? Y de repente ya eso está prohibido. ¿Qué están haciendo esas empresas para sobrevivir, no? Las que puedan sobrevivir. Las que puedan. Sí, fíjate que lamentablemente hay empresas que participaban en ese tipo de servicios y lo hacían bien. No eran empresas que evadían o que precarizaran el empleo, y ayudaban mucho a un concepto de qué es el tema del empleamiento, ¿no? La empleabilidad, que es un concepto global muy interesante, ¿no? La empleabilidad
Es un proceso en el cual una empresa trata de adaptar ciertas formas de trabajar hacia personas que no tienen la posibilidad de trabajar de tiempo completo, por ejemplo, Sí. que tienen ciertas responsabilidades, o por ejemplo amas de casa que tienen un perfil profesional que solo pueden trabajar unos días, unas horas. El proceso de empleabilidad consiste en eso, precisamente en buscar las fuentes de empleo y conectarlas con quien puede trabajar en esas condiciones. Y las empresas de capital humano tenían esa función en cualquier país, o sea, ayudaban a la empleabilidad. Hoy ve las empresas de capital humano que están reduciendo operaciones al 40%, al 50%, para cualquier negocio. Reducir una operación del 50 al 60% es fatal. Sí, por supuesto. ¿No? Lamentablemente son afectados por la reforma. Y son empresas líderes globales, son empresas que tienen políticas importantes, de altos niveles de ética, empresas socialmente responsables, en donde, como sabes, para ser empresas socialmente responsables, si tomas en cuenta tus stakeholders, que fundamentalmente los trabajadores tienen una función importante en esto, pues no puedes alcanzar un nivel de responsabilidad solidaria si tienes precarizado el empleo. ¿Cómo es que unas empresas de ese tipo tenían el nivel de responsabilidad solidarias? Pues porque estaban cumpliendo bien. Claro. Hoy lamentablemente están siendo afectadas por la operación, por la reforma, y hay una reducción a esos niveles. O sea, es muy lamentable. Y en consecuencia los trabajadores, ¿no? ¿Cuánta gente ha perdido su empleo también? Sí, la verdad es que sí fue un tema. Mira, yo creo que el objetivo de la reforma son buenos, son nobles. Yo te podría decir que los objetivos de la reforma, dejemos un poquito al lado la exposición de motivos, porque la exposición de motivos trae muchos temas que son también muy, muy buenos, muy positivos, ¿no? Sí. Pero yo diría que los objetivos de la reforma son fundamentalmente, primero, que todas las empresas tengan a los trabajadores que requieren para desarrollar su objeto social. Ese es el primer objetivo. No está planteado textualmente, pero ese es un objetivo, considerando todo lo que ha sucedido. No puede haber ya empresas que para el desarrollo de su objeto social no tengan trabajadores. Ese es un tema fundamental y hay que cuidar mucho. Hay excepciones, ¿no? Una holding, por ejemplo, pues no requiero personal. Tengo la tenencia accionaria en distintas empresas, lo único que requiero es que me administre y a lo mejor, y eso lo puedo contratar quizá de un servicio externo. No requiero tener personal. Una inmobiliaria. Mi ingreso se debe por el uso de mis inmuebles, pero no realizo fabricación y compra, venta, no hago nada de eso. Puedo tener una empresa que no tenga trabajadores, sí, pero en regla general, la regla general es que todas las empresas deben de tener trabajadores que para el desarrollo de su objeto social tengan lo necesario, ¿no? Entonces, ese me parece que es un objetivo fundamental que debemos tomar en cuenta. Empresas que no tienen trabajadores y que tienen operación de compra, venta, producción, etcétera, tienen un gran riesgo laboral, fiscal, seguridad social, ¿no? Otro objetivo de la reforma es que esos trabajadores, estando ya en su empresa, que tenga al cual desarrollen el objeto social, tengan el beneficio de la participación de utilidades. Es también un objetivo muy importante, muy loable, muy bueno. Ya con los límites, topes que seguramente platicaremos más tarde. Pero ese es otro objetivo. Y adicionalmente a esto, ¿verdad? Que también estén en las empresas donde tengan los bienes objeto de la explotación de negocio, que se convierten también en garante de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, gozas de la PTU, pero aparte se hace el negocio, que hace la operación, y los bienes respaldan tus derechos, porque ese es un principio laboral de estabilidad en el empleo fundamental, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema también de un objetivo importante. El otro objetivo es que le pones límites a la prestación de servicios. Como decíamos, los servicios siempre han existido. La Ley Federal de Trabajo siempre ha regulado los servicios, también que involucran con personal. Pero ahora el tema es que le pusieron dos objetivos, limitaciones drásticas, ¿sí? No puedes llevar a cabo actividades que vinculen con el objeto social y requieres un registro. Pero el cambio de fondo en servicios no es solo cambiar de contrato ni cambiar de nombre de la operación. O sea, ser prestador de servicios especializados implica hacer un cambio total de los servicios. Implica que el servicio tiene que darse, ¿verdad?, con la herramienta, con el equipamiento, con el activo, con el capital de trabajo, con todo lo necesario. Ya no puedes dar solamente suministro de personal. Entonces, para que una empresa pudiera subsistir, no es nada más cambiarle el nombre al contrato, ¿no?
sino que tienes que adecuar tu empresa para que le metas capital, le metas los activos, le metas los insumos, la herramienta y puedas dar servicio. Y efectivamente, o sea, la forma de prestar servicio en México se transformó. Y el cuarto objetivo, que es el de hacerle frente a los objetivos el tema de elevación o la precarización del empleo, se planteó como objetivo y fue la bandera incluso, ¿no? O sea, nadie podía estar en desacuerdo de una reforma que tuviera como objetivo reivindicar los derechos de los trabajadores y evitar evasiones fiscales. Nadie podía estar de acuerdo en eso. Uh-huh. Por eso es que ese objetivo dio como que la justificación, dio el empuje necesario para esa reforma. Así es. Pero no fue el principal objetivo. La verdad es que pudo haberse hecho una reforma solo con ese objetivo, sin eliminar la subcontratación. Esa es la realidad, ¿no? Pero son, digamos, los objetivos y que sirven mucho para orientar un poquito las decisiones, para ver qué es lo que nos hace falta, para ajustar lo necesario, ¿no? Por eso me permití recordar esos objetivos de la reforma. Sí, muy puntuales. ¿Sabes qué me sorprende mucho? Que a la fecha, en un principio, en abril, cuando apenas se publicó el decreto, muchas empresas decían, esto no es un cambio, o sea, la subcontratación de personal sigue permitida, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es efectivamente eso, cambiar nuestros contratos, modificar algunas cuestiones, identificar a nuestros trabajadores de alguna manera, o sea, como una serie de movimientos administrativos más que estructurales, y que con eso pues ya estaban apegados a la ley y podían continuar trabajando en la misma modalidad que habían llevado durante años. Y eso fueron muchísimas las empresas que reaccionaron así. Tuvieron que dar varios pasos hacia atrás conforme se fue dando el proceso y la autoridad empezó a hacer manifestaciones, se publicaron las disposiciones del REPSE, y ya recientemente incluso hay una guía por ahí, ¿no? Que ha causado mucha controversia. Ahorita platicamos de esa guía, ¿no? Fíjate, antes de eso tocas un tema muy relevante. O sea, muchas empresas tienen la idea de que la subcontratación continúa. Sí. Y eso se debe a que el nombre de subcontratación se mantuvo. Pero la verdad es que, siendo muy precisos en la disposición, tenemos que dejar muy claro que la subcontratación laboral desapareció. Lisa y llanamente. Se borra de la legislación. Ya, punto. Uh-huh. Ese es un tema. Y el otro tema es que los servicios que siempre han existido se le pusieron un límite. Entonces la reforma tiene dos cuestiones importantes. Eliminas la subcontratación y los servicios que ya existían los limitas. O sea, es un doble efecto. No es que se transforme, y aquí me parece que lo malo es que se utilizó el mismo concepto de subcontratación. Sí. La verdad es que ese concepto de subcontratación de servicios especializados sale sobrando. Técnicamente es una contratación de servicios especializados. Sí, exacto. ¿No? Pero al poner la palabra pues, surge esa confusión, ¿no? Entonces está prohibido, las propias autoridades del trabajo lo han dicho, ¿no? O sea, la subcontratación desapareció. Servicios especializados, tener el REPSE, tener el registro, no es una autorización para que sigas prestando subcontratación laboral. Esa ya desapareció. Estamos hablando de otra cosa, en efecto. ¿Sí? Y ¿sabes qué también? Que finalmente eso del REPSE, o sea, que finalmente es un registro, o sea, es una matriculación, no es una autorización por parte de la autoridad para continuar trabajando como lo has estado haciendo, porque te revisan cuestiones muy fundamentales, ¿no? Que la actividad coincida con el objeto social, pues los cuestionarios, ¿no? En donde se acredita bajo protesta, decir verdad. Sí, o sea, claro. En realidad es una clase de verificación muy superficial que te da una matriculación, pero lo importante viene después, ¿no? O sea, ya cuando haya inspecciones, cuando se pueden verificar los CFDIs, otras cuestiones, entonces vamos a empezar a ver las consecuencias de las actividades que se están realizando ilegalmente, ¿no? Mucha gente dice, es que yo ya tengo mi REPSE. Sí, pero eso no acredita que tú has visto, ¿no? Los registros que se han otorgado por cuestiones que no tienen nada que ver en realidad con servicios especializados. Esa parte de la revisión mucho más profunda, más de fondo, va a venir después, ¿no? Sí, no, fíjate que ese es un gran tema. Ese es otro asunto, ¿no? El tema del registro. O sea, la autoridad, la verdad, las cosas que la autoridad está otorgando registros como al que lo pida. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, con que tengas tu objeto social bien definido, ¿verdad? Que lo transcribas bien en el proceso, que esté legible todo, que hagas bien, te va a dar el registro. ¿Cuál? El que le pidas. Esa es la realidad. Sí. Yo he visto registros de empresas que realizan actividades comerciales.
O sea, compra-venta de tal producto, tiene su REPSE. ¿Por qué? Porque lo pediste así, te lo dieron así. ¿Sí? Hay muchas empresas que no llevaron a cabo una modificación de su objeto social previo a tener un registro. Yo he visto incluso registros REPSES que dicen suministro de personal. No. Sí, o sea, así está, ¿no? O sea, o conceptos similares, a lo mejor no literalmente, pero sí, pero así está. Sí. ¿Por qué? Porque lo solicitaron, ¿no? Y así se lo dieron. Creo que el problema va a ser después. El problema va a ser demostrar que ese servicio que tú registraste efectivamente es un servicio especializado. Ese va a ser un gran problema. Entonces, ¿y cómo lo acreditas? O sea, cuando llegue el momento, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que preparar para acreditar que estamos prestando un servicio especializado? Ya, bueno, fíjate que en esa ecuación, hijo, y da para mucho que discutir ese tema, pero vamos primero con la cuestión del servicio especializado, que es un servicio especializado, porque no hay mucho de eso. El servicio especializado habrá que analizar desde dos perspectivas, me parece, ¿no? Una perspectiva funcional, digamos, que implica que si mi objeto, si la actividad que yo realizo no está incluida en tu objeto social, yo soy servicio especializado. O sea, lo que tú no haces y yo hago, yo soy especialista en eso. Si tú eres una empresa que fabrica, no te dedicas al mantenimiento de tu maquinaria, no cobras por servicios de mantenimiento, no das el servicio de mantenimiento externos. Para eso contratas una persona especializada. Yo en mi servicio que te voy a dar es diferente al de tu objeto social, no es tanto actividad económica preponderante, yo soy especializado por ese hecho. Es lo que establece la ley. Sí. ¿No? La segundo aspecto, que es el orgánico, no está en la ley. Está en las reglas para el registro. Porque para acreditar el servicio especializado requieres demostrar la capacitación de tu personal, que tenga el perfil necesario para el servicio. Y esto es muy importante porque la especialidad no se dice, la especialidad se demuestra, ¿no? Tienes que demostrarla. Entonces, ¿cómo? Con tu personal, perfil profesional de tu personal, la capacitación, certificaciones que tenga, permisos de autoridades, que tenga el equipamiento, la herramienta, la maquinaria, lo que necesite. Se viene mucho trabajo para las empresas. Sí, que ¿no? tenga No capital, y las reglas no dicen qué tipo de capital, es simplemente que tenga capital. Hay unos que convenientemente por eso, bueno, pues capital social, ¿no? Pues todos tenemos capital social, sí. ¿no? Desde que una ciudad de responsabilidad limitada, pues con 3,000 pesos de capital ya le hiciste, ya cumplí, ¿no? ¿A qué se refiere eso de capital? Ese es otro gran tema, ¿eh? En mi experiencia, y considerando armónicamente todo el tema, se refiere a un capital de trabajo. O sea, que yo tenga el capital de trabajo para poder prestar el servicio, ¿sí? Que no dependa de lo que me pague mi cliente, ¿no? O sea, si hago el servicio y tengo que esperar que me pague para pagar mi nómina, creo que ahí empiezo a tener... Capital. No tengo capital de trabajo, sí, ¿no? Supuesto. O sea, esas cuestiones creo que son muy relevantes. Entonces, y eso no está en la ley, está en las reglas, ¿no? Entonces, yo creo que con esas dos perspectivas hay que evaluar si somos un servicio especializado, ¿verdad? La parte que no con independencia de si consigues o no consigues el registro. Y eso ya es otra cuestión, ¿no? Eso es el servicio especializado. Ahora, el otro tema que surge con la cuestión de las reglas, de los criterios de la autoridad, ¿no? ¿Qué es un servicio especializado? ¿O quién requiere? Al margen de que si es servicio especializado, no, ¿quién requiere registro? ¿Sí? Y a mí me parece que es muy desafortunada las reglas, y dicho con todo respeto por las autoridades, ¿verdad? Sí. Pero es muy desafortunada las reglas, los criterios, porque generan mucha confusión con el concepto de poner a disposición. Primero, la ley dice que la subcontratación está prohibida, entendiéndose como tal cuando una persona pone a disposición a otra, a sus trabajadores. Ese es un tema relevante. Por eso es que si define esa regla que es poner a disposición, híjole, para empezar a decir, podemos decir, oye, pues no, que está prohibido poner a disposición, ¿verdad? Y por otra parte hay reglas que dicen, si pones a disposición, tienes que contar con el registro. Entonces creo que genera una confusión muy complicada, ¿no? Sí, el otro tema es que define poner a disposición simplemente con el hecho de que mis trabajadores están en tus instalaciones. Realizando labores. De manera permanente, periódica, en fin, pero están ahí. Y ese concepto, esa definición. Y luego que venga de una guía, ¿no? Para el cumplimiento de obligaciones. No, ese es un problema que está generando que muchas empresas estén modificando también las estructuras comerciales, ¿no? O sea, yo no me dedico a prestar servicios, soy una empresa de comercialización, pero por algún momento en este negocio comercial que tenemos, tengo que tener trabajadores ahí en tus instalaciones, como un valor agregado de mi venta.
Que es la intención de la autoridad, ¿estás de acuerdo? Sí, la verdad es que se registre la mayor cantidad de empresas posibles, ¿no? Sí, no, la verdad es que esa regla, creo que desde el punto de vista legal, creo que tienen muchos aspectos que me parece que rebasan lo que es la aclaración de un punto, ¿no? Y está generando un gran problema, esa es la realidad. ¿Cómo están? Rolando. ¿Cómo están? No me daban la palabra, estaba aquí sentado, pero no hacían. Pues estábamos platicando. No hacían caso, estábamos platicando. No da cuenta, ¿no? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en su programa Fiscal en Serio, hablando de subcontratación. Y pensaríamos que ya hablamos suficiente, ¿no? Que hablamos suficiente de subcontratación, que se ha dicho todo, y sin lugar a dudas salen temas. Y es por eso que, aprovechando la confianza que nos ha dado CADEFI para poder compartir con ustedes en esta tarde, yo me tomé el atrevimiento de invitarlos como dos grandes expertos, como dos grandes, al menos en mi caso, referencias sobre el tema de subcontratación. Mariana, que ha estado inmersa en todos los procesos de implementación, ¿no? Ahí desde, como decimos vulgarmente, desde las tripas del proceso hasta la parte corporativa. Mi tocayo, soy contador público certificado Orlando Corona, nos decimos tocayos por cariño, no hay ahí, somos cuasi tocayos, era en un principio, con el cariño que nos tenemos, decimos tocayos, que participaste, justo tuvimos un curso en la mañana y hasta te eché de cabeza, decía, casi que estuvo ahí en algunas de las negociaciones, entonces se puede ver estilo de redacción en algunas de las disposiciones, sobre todo en las del tema de seguridad social, ¿no? Uh-huh. Y ahora, a 6 meses, 7 meses, ¿no? de la entrada en vigor, aún con este proceso de recorrerlo y parados justo en los primeros días de octubre, ¿no? A un mes de que se vence el plazo, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos? En primera, recuento de los daños. Hay por ahí un dato del propio Seguro Social y de eso con una actualización apenas a 1 de agosto con 1 millón de menos trabajadores afiliados. Y aquí no es en temas genéricos de 1 millón que puede ser cualquiera. 1 millón de los trabajadores que estaban identificados como empleados de outsourcing que hoy ya no están. Y otra parte importante, partiendo de un universo de 5 millones, 2 millones y medio, que siguen exactamente con el mismo outsourcing y la misma prestadora de servicios. El efecto, sin lugar a dudas, en este momento me parece no es el de resarcir algunos de los derechos del trabajador. Tendría muchas dudas de saber si derivado de esto, en este momento algún trabajador tiene más posibilidades de acceder a una pensión, a un crédito de Infonavit, de tener el abanico completo de las prestaciones de seguridad social, de un respeto a la antigüedad, de sus relaciones, de sus derechos laborales completos. Me parece que no. Sin embargo, creo que están un tanto dañadas las empresas, ¿no? Que habrá empresas como todos, ¿no? Habrá quien ahora sí que surfeó la ola desde un principio, quien se pudo anticipar, quien se brincó este proceso de negación, ¿no? Que detectamos en muchos clientes, a mí no es, a mí no me toca, a mí no se refiere, están hablando de otros, mientras que el que ahora sí que apechugó y tomó de frente las cosas, pues ha tenido algunas ventajas. ¿Cuáles serían, y comenzaría contigo, Mariana, los principales retos que has percibido en las empresas posterior a este último proceso de entrada en vigor? Del 1 de septiembre, que se supone ya estábamos como deberíamos de estar, ¿cuál es la principal preocupación hoy de los contribuyentes, de los patrones, que deberíamos estar hablando de patrones, ¿no? ¿Sabes qué? Que a mí me asombró mucho que desde un principio las empresas lo que hicieron con la intención de protegerse, de proteger pues su patrimonio, de proteger su negocio, lo que hizo fue cerrar la puerta a sus proveedores y decir, yo no voy a seguir recibiendo tus servicios, o incluso ya no voy a pagar facturas que ya se habían devengado, o sea, servicios que ya se habían prestado hasta que no tengas, por ejemplo, tu REPSE, ¿no? Y eso pues obviamente perjudica directamente a los proveedores, que son muchísimos, porque sabemos que la mayoría de las empresas grandes pues precisamente se hacen de proveedores mucho más pequeños para alcanzar lugares que tal vez no alcanzarían con una estructura propia o algunas cuestiones de este tipo. Incluso tuvieron que despedir proveedores que se dedicaban a lo mismo y que en ese momento no estaba prohibido, ¿no? Y esas personas, pues bueno, se quedaron, en muchos casos, esos pequeños negocios se quedaron sin trabajo y en el mejor de los casos se quedaron pues con la promesa de poder retomar esa prestación del servicio y poder, recibiendo ese ingreso, sí se podían apegar al cumplimiento de la nueva legislación y a la obtención de este registro, ¿no? Eso obviamente generó un reto muy grande para los pequeños empresarios, ¿no? Yo creo que aquí los que más han terminado pagando los platos rotos han sido esas pequeñas empresas que les ha costado trabajo adecuarse y obtener ese registro para poder seguir prestando sus servicios, y creo que también ha sido
muy importante la pérdida de fuentes de empleo que se generó derivado de esa prohibición exactamente de que no pueden, tus proveedores de servicios especializados, obras especializadas, no se pueden dedicar a lo mismo que te dedicas tú. Sí, y en este caso, Mariana, de los pequeños empresarios, en donde sin duda una pieza fundamental era una asesoría oportuna. ¿Le ves posibilidades? ¿Hay forma, hay esa asesoría oportuna, puntual, legítima, honesta al alcance de estos pequeños empresarios? De manera global, yo pensaría que no. Yo creo que la autoridad no se ha enfocado precisamente en esta clase de proveedores para proporcionar la información y que ellos la tengan a su alcance para brindarles ayuda. Sí he visto muchas manifestaciones por parte de la autoridad para dejar claro quiénes se tienen que registrar y quiénes no, pero finalmente no veo que el resultado sea simplificar la situación, sino complicarla más, ¿no? Después de la guía que se publicó a finales de agosto, bueno, muchos que estaban durmiendo tranquilamente, pues al día de hoy ya no tienen fuentes de ingreso. Faltaban 4 días para que se venciera el término en el que entraban en vigor algunas cosas y se vencían algunos plazos, la mayoría de los plazos de la reforma, y justo en ese momento pues las personas empezaron a sufrir por cuestiones por enterados, ¿no? Que sí les tocaba. Ajá, sí, ellos pensaban que no entraban en esa bolsa y de repente los metieron y les dijeron que tenían que cumplir en un periodo muy, muy breve de tiempo con todas las obligaciones que emanaban de esta Con un asombro indescriptible, incluso hasta con molestia, ¿no? Nos ha tocado coincidir en alguien que dice, ¿por qué me dices esto? No te enojes con el mensajero, no es idea mía. Hay algunos comentarios del público, les voy a leer algunos. Justo esto lo enlazo, Tocayo, con una pregunta con la que iba a empezar contigo. Nos pregunta Lau de León, a quien agradecemos mucho que nos esté sintonizando es muy de los 90, ¿verdad? De los 80, yo creo. Que nos esté acompañando. Dice, ¿qué pasa si un proveedor que brinda servicios de limpieza ahora me factura como servicios administrativos porque no quiere inscribirse en el REPSE? Yo completaría la pregunta de nuestra amiga Lau de León, pensando, y a ver si coincidimos en esto, habrá en este tema pocas industrias, pocas empresas que no hubieran sido tocadas, ¿no? Que no hubieran sido afectadas. Y habrá el que no hizo nada, el que medio hizo, el que intentó tomar algún medio ahí, a lo mejor un paliativo, y el que hizo, ¿no? El que hizo una reestructura completa y absorbió con todas las de la ley. Yo te preguntaría, Tocayo, en estos 3 casos, el que hizo algo completo, el que compró y no solo atendió la ley, sino que atendió a la conducta que la autoridad esperaba, más allá del cumplimiento legal. El que medio hizo, el que sacó su REPSE para poder comprar con su factura, y el que simplemente sigue pensando que no le toca. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones, los focos de atención que tendrían que tener 3 tipos de contribuyentes, de patrones? Sí. Pues fíjate, primero voy a empezar con lo que tienen en común los 3, ¿no? La verdad es que ninguno de los 3 ha terminado las actividades necesarias para poder cumplir adecuadamente con la reforma. O sea, todos tienen pendientes, esa es la realidad. Las personas que llevaron a cabo su proceso de corrección, digamos, de implementación de la reforma, dado toda la dinámica de criterios, de puntos de vista, de opiniones de los profesionistas dedicados en la materia, es muy, muy probable que tengan algún pendiente o que hayan hecho algún proceso de manera errónea con las circunstancias que estaban bien en su momento. Es decir, aquellos que sí hicieron la reubicación del personal, que utilizaron la prima de riesgo de trabajo que venían utilizando anteriormente, pueden tener varios problemas, ¿no? Por ejemplo, sí me traje la prima de riesgo de trabajo anterior, pero no estaba bien clasificada la empresa de la cual utilicé la prima. Es una cuestión que me excluye de ese beneficio. Eso me puede generar que en el futuro pueda tener problemas. Tengo que revisar y corregir. Y si voy a corregir la clasificación de la empresa, me van a dar la clase o la prima media de la clase que corresponde. O sea, ya me olvido de la que yo me quería traer y ya no lo voy a hacer. Ahí hay alternativas, desde luego, en la ley, seguro en el reglamento, para hacer correcciones de clasificación de empresas. El dictamen de control público es un instrumento valioso. Ya no para mantener la misma prima que veníamos, eso ya, si no lo hicimos bien, eso ya se perdió la oportunidad, ¿no? Pero hay problemas. Otros pueden tener incluso problemas porque la empresa que absorbió la nueva prima de riesgo de trabajo, al incorporar trabajadores de distintas actividades, esa empresa debe de clasificarse lo mismo, debe de clasificarse en el seguro de riesgos del trabajo. Entonces tendrá que rectificarse y cuando se rectifique, lo mismo.
olvidémonos ya de la prima que nos trajimos porque nos vamos a la prima media de la clase que corresponde, ¿no? Y hay otros incluso que no hicieron bien su determinación de una prima ponderada. Por algunos detalles no hicieron bien la prima. Y hay muchos temas muy enfocados en esa cuestión y habrá que corregir, ¿no? Entonces, a las personas que sí hicieron un proceso de implementación de la reforma, dados los tiempos y todo, pues van a tener que revisar bien. Es el momento para revisar, es el momento para corregir, es el momento para complementar. Hay empresas que tenían contemplado hacer fusiones, ¿no? Pues no lo hicieron porque no se alcanzó el tiempo. Ahora es el momento, ¿no? Tendrán que acomodar su modelo de negocios. La verdad es que esta reforma no implicaba, como me pareció a veces que la autoridad lo percibía, que era nada más quitar a tus trabajadores de una empresa y ponerlos en otra, y punto. Eso no es nada más la reforma. Lamentablemente hay muchas otras cuestiones que hoy podemos ver en esos temas, ¿no? Y yo creo que los que cumplieron ahí un poquito con la reforma, pues tienen la misma situación, también de mucho riesgo, ¿no? Aquellos que no han cumplido también, en efecto, sorprendentemente todavía hay personas que han defendido mucho el tema, que dicen, no, pues yo no hago subcontratación, ¿no? Y por lo tanto la reforma no me afectó a mí. Pues no, pero sí presta servicios y por eso decíamos hace rato, ¿no? Que eran cuestiones diferentes. Una que elimina la subcontratación y otra que los servicios que hoy otorgas están limitados, con ciertas condiciones, ¿no? Hay que tener, yo ahí en ese caso particular, yo diría, hay que tener mucho cuidado con algunas acciones que pudieran caer en un tema de simulación, ¿no? Y creo que la pregunta que nos plantean va por ese caso. O sea, yo te doy un servicio de limpieza, pero vamos a decir que te doy un servicio de administración, ¿no? Como sea, los servicios de administración pudieran también con algunas características tener que registrarse como un servicio especializado en algunas condiciones. Aquí no podremos establecer reglas así tajantes, me parece, ¿no? Que me parece que el riesgo está ahí. Ahora, dar un servicio especializado sin contar con el registro, o utilizar con el REPSE, pero que el servicio específicamente no está incluido en ese folio específico, en ese registro, es prácticamente lo mismo. O sea, dar servicio de subcontratación prohibida, dar un servicio especializado sin contar REPSE, con el REPSE, o dar un servicio especializado con REPSE, pero la actividad que realizas no está incluida en tu registro, produce prácticamente los mismos efectos. O sea, las sanciones, la no deducibilidad. Eso que ya te pusiste en el ojo, no te pusiste en la mira. Exactamente. Entonces yo diría a la persona que amablemente nos ha hecho este cuestionamiento, yo creo que tiene un gran riesgo y tiene un gran problema ahí. Y también habría que plantearse porque a veces el proveedor no tiene esa decisión de tener su registro, ¿verdad? Digo, podría ser que tiene adeudos con la autoridad, ¿verdad?, que no puede regularizar, que tiene alguna situación que no le permite corregirse, porque la verdad es que lo de menos es tener el registro. O sea, ese es un proceso relativamente sencillo. Es una matriculación, ¿sí? Debería de ser algo. Sí, entonces yo creo que habría que plantearse también, en el mejor de los sentidos, el por qué no están tomando ese registro. Puede ser entonces que hay una situación que le impida tener su registro, y entonces el riesgo que tienes pues ya se maximizó, ya se potencializó porque hay una responsabilidad solidaria. ¿Qué es lo que decíamos hace rato? Que precisamente esta reforma sirve para voltear a ver a nuestros proveedores en aspectos que normalmente no estábamos revisando y conocer de fondo si hay ahí algún tema que pudiera terminar afectándonos a nosotros como clientes, ¿no? Yo creo que, y coincido en que para eso está funcionando, pero es un endose de responsabilidades que le corresponden a la autoridad. O sea, definitivamente, si yo quiero dar cumplimiento cabal a todas estas disposiciones, voy a tener que erogar recursos de mis recursos para hacer el trabajo que tiene que hacer la autoridad, fiscalizar, verificar. Ahora los temas que tienen que ver con fiscal, pues el tener que obtener, ¿no?, los FDIs de mis trabajadores y en consecuencia pues validar que sean razonables con el pago, que esté pagado el Seguro Social, que esté pagado el Infonavit. Ya no solo es mi cumplimiento y la limitación para hacer tratos, para hacer negocios con gente que no esté etiquetada por la autoridad fiscal como incumplida. Ahora me tengo que asegurar de que esto suceda, y el incumplimiento de alguien más, en donde muchas veces no tengo ninguna injerencia, me podría traer a mí afectaciones catastróficas de entregar las llaves. Yo te preguntaría, Orlando, en este sentido, y para tranquilidad o lo opuesto de la gente que nos acompaña, ¿percibes prórroga, tregua,
medio podemos ir de lado lo que queda del año y ahora sí empezar bien, o ves a la autoridad tajante con los procesos de fiscalización? Hablamos de multas millonarias. Sí, no, muy altas. Mira, la facultad existe ya, ¿no? Los elementos jurídicos para que la